Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Furicode. En este video vamos a seguir con el curso de desarrollo de videojuegos con Godot Engine y vamos a ver algunas cosas que nos interesan antes de empezar a tocar código y otras cosas. Eso es explicar un poco lo siguiente que es JavaScript. Recordemos que JavaScript era el lenguaje que utilizaba Godot Engine. Aquí voy a adelantar un poco. Y ¿por qué nosotros nos decantamos por JavaScript? Una, porque es rápido de escribir, es un lenguaje poco verboso, es fácil de aprender, su sintaxis es simple, por lo que es relativamente fácil de aprender. Eso es relativamente fácil porque al principio programar igual es un poco difícil de aprender. Y eso de sintaxis quiere decir cuál es la disposición o colocación de las palabras reservadas en el lenguaje de programación, o sea, cómo están colocadas, como si va una palabra antes, si va una palabra después, y así. Esa es como la sintaxis del lenguaje de JavaScript. O a eso se refiere más que nada. Se integra con el editor. JavaScript tiene una integración muy fuerte con el editor de Godot, ya que es un lenguaje hecho para Godot Engine. Ahí lo escribí. Bueno, en este video lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seguir con la introducción a Godot Engine. Vamos a crear un proyecto. Vamos a ver eso de las nodos y escenas. O sea, de los nodos y de las escenas. Y un script de ejemplo en JavaScript, que va a ser súper simple y va a ir de menos a más siempre. Bueno, en este video vamos a seguir con la introducción a Godot Engine. Vamos a crear un proyecto. Vamos a ver los nodos y las escenas. Y también vamos a ver un script de ejemplo en JavaScript. Eso dentro del editor de Godot Engine. Entonces, empezamos. Bueno, aquí abrí el administrador de proyecto. Aquí tengo otros proyectos. Probablemente a ustedes no les salga nada acá, pero ustedes tienen que crear un nuevo proyecto. Y aquí tengo una carpeta que voy a compartir. Esta carpeta la voy a compartir por medio de GitHub. GitHub es una plataforma para subir repositorios y cosas de ese estilo. Pero quizás más adelante hablemos de eso de GitHub, pero por el momento vamos a solamente descargar estos repositorios y yo les voy a indicar después cómo los pueden descargar a medida que vamos desarrollando el curso. Tenemos una carpeta de ejercicios resueltos, una carpeta de ejercicios y una carpeta de proyectos. Nosotros vamos a crear un nuevo proyecto, GLES 2 obviamente. O sea, bueno, no obviamente, pero yo lo elegí. Y voy a buscar acá, esta carpeta se llama Curso de Godot Engine. Esta. Y en proyectos. Y vamos a seleccionar la carpeta y le vamos a decir un nombre. Esta vez el nombre va a corresponder a la temática que vamos a ver, que es JavaScript. Inicio JavaScript puede ser. Así, entonces creamos la carpeta y aquí se va a crear en proyectos, como pueden ver está ahí, y lo creamos y editamos, y ahí nos abre el editor. Aquí estamos en el editor. También decir que por el momento nos vamos a concentrar en 2D porque es lo que mejor me va a mí. Y 3D de momento yo no manejo mucho, así que si después más adelante manejo 3D ahí sí, pero en este momento no lo manejo mucho. Entonces nos vamos a 2D y vamos a ver algunas cosas. Bueno, en el lado izquierdo nosotros tenemos las escenas. Por ejemplo, las escenas que podemos crear, aquí tenemos unos accesos rápidos a las escenas que podemos crear. Ahí vamos a ver qué significa estas escenas y nodos también. De hecho este cuadrado que está acá es una escena que está vacía. Y aquí tenemos el inspector. El inspector es donde salen las propiedades de cada nodo. Por ejemplo, creamos una escena 2D, por ejemplo. Y aquí salen las propiedades de este nodo 2D que creamos recientemente. Si nosotros le hacemos clic, se ven todas las propiedades de este nodo que está acá. Si nosotros creamos por ejemplo otro nodo así, a ver, Animated Sprite por ejemplo, le hacemos clic,
se ven las propiedades del animation sprite. Ya. Pero para no confundirlos tanto con esto de escenas y nodos y todo esto, vamos a ir directamente a la documentación y vamos a ver de qué se trata. Voy a dejar el link a la documentación también en la descripción del video. Vamos a ver la descripción y aquí hay una definición de nodos y escenas. Bueno, el sistema de nodos y escenas, primero hay que pensar de otra forma. O sea, si ya programas si tú ya programas, tienes que dejar de pensar en objetos y por un momento. O sea, tienes que dejar de pensar en la programación orientada a objetos en este momento. Porque los nodos y la escena no tienen mucho que ver con eso, pero después lo vamos a linkear de alguna forma a eso. Pero de momento no pensemos en programación orientada a objetos, que en el caso de que la persona que esté viendo este video programe. Ya. Dice, nodos. Pero comencemos con lo básico. Los nodos son elementos fundamentales para crear un juego. Como se mencionó anteriormente, un nodo puede realizar una variedad de funciones especializadas. Sin embargo, cualquier nodo utilizado siempre tiene los siguientes atributos. Bueno, aquí menciona que los nodos tienen ciertos atributos. Por ejemplo, siempre tienen un nombre, tienen propiedades editables, es lo que vimos recién. De hecho, son las propiedades que aparecían en el inspector. Por ejemplo, si creamos acá, estas propiedades son editables, como se puede ver. Para que se haga el link ahí, puede recibir una llamada a una función callback, eso lo vamos a ver más adelante, para procesar cada fotograma. Se pueden extender para tener más funciones, se pueden extender. Se puede añadir otro nodo como un nodo hijo. Ya. Eso es lo que dice de los nodos, son como características generales de los nodos. Al principio te puede perder un poco. A mí la verdad al principio me perdió esto de los nodos y las escenas, porque no sé, a lo mejor no es tan común dentro de la programación, o no sé, de esta forma que se ve acá. Pero después se va entendiendo más y se va entendiendo el por qué se decidió hacer de esta forma, porque la verdad es muy fácil trabajar de esta forma con nodos y escenas. Ya. Y dice, lo último es importante, los nodos pueden tener otros como hijos. Cuando se dispone de una manera, los nodos se convierten en un árbol, así como sale en la imagen. En Godot, la capacidad de organizar los nodos de esta manera crea una poderosa herramienta para organizar proyectos. Como los diferentes nodos tienen diferentes funciones, combinándolos permite la creación de funciones más complejas. ¿Ya? No te preocupes si esto aún no te hace clic, lo que decía yo. Continuaremos explorando esto a las siguientes secciones, y el hecho más importante para recordar por ahora es que los nodos existen y se pueden organizar de esta manera. Sí, de esa manera. Bueno, nodos y escenas existen. Simplemente recuerden eso, que existen y nada más. Y aquí salen las escenas. Por ejemplo, estos de aquí que están acá, por ejemplo, son nodos que tienen, este es un nodo que tiene un script asociado. Eso del script lo vamos a ver más adelante. Tres otro nodo, pero en general esto es una escena. O sea, de hecho, esto de acá es una escena. Aquí vamos a leer un poco más. Ahora que se definió el concepto de nodo, lo siguiente paso lógico es explicar qué es una escena. Una escena se compone de un grupo de nodos organizados jerárquicamente, como están ahí, en forma de árbol. Además, una escena siempre tiene un solo nodo raíz. Como se puede ver, siempre tiene un solo nodo raíz acá. No puede tener dos, o sea, no pueden haber dos nodos raíces. O sea, dos nodos padres, por así, en la escena en sí. Pero sí los hijos pueden tener múltiples nodos raíces y así. O sea, múltiples nodos, perdón, no raíces. No. ¿Y qué más? Se puede guardar en disco y cargarse de nuevo. Eso lo veremos más adelante. Se pueden instanciar. También lo veremos más adelante. Ejecutar un juego significa ejecutar una escena. Un proyecto puede contener varias escenas, pero para que comience el juego se debe seleccionar una de ellas como la escena principal. Básicamente el editor de Godot es un editor de escenas. Tiene muchas herramientas para editar
escenas 2D y 3D, así como también interfaces de usuario. Pero el editor se basa en el concepto de edición de una escena y los nodos que la componen. Y aquí está el editor. Bueno, voy a dejar hasta ahí esa lectura. Ustedes la pueden ver en más profundidad si que quieren. Les voy a dejar el link en la descripción para que la lean, porque igual es importante ver estos temas también. Y vamos al editor esta vez. Vamos al editor. Ya. Aquí tenemos la escena principal. O sea, esto es una escena, pero aquí está el árbol de escena. Por ejemplo, vamos a crear una escena, o sea, un nodo que se llame hola. Así, súper burdo el ejemplo, pero va a servir. Y que contenga un hijo que sea otro nodo de que sea chao, por ejemplo. Es un ejemplo bastante simple y sin sentido. Y este nodo también puede tener otro hijo. O sea, puede tener por ejemplo, puede tener un animation sprite, una SDF, y este puede tener otro hijo también, que puede ser una cámara 2D, por ejemplo ahí. Esto es para entender un poco cómo funciona o cómo se van generando o creando nodos en la escena. Y esta es la escena. Ya. Pero nosotros en este momento nos queríamos concentrar en GetScript. Así que vamos a borrar esto. Esto es simplemente para que vean que se pueden crear nodos dentro de la escena. Y que hay un nodo principal que está al inicio, o sea, el nodo raíz, que siempre va a estar principal ahí. Pero nosotros vamos a hacer un nodo normal, así como pelado, por así decirlo. Este se llama main GetScript. Main GetScript. Y lo vamos a guardar. Con control S, presiono control S y lo guardo. Lo voy a guardar acá simplemente. Y dentro de este vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ir generando ejemplos en el mismo main GetScript. Vamos a crear otro nodo que se va a llamar Hola Mundo, por ejemplo. Hola Mundo. Y siempre en programación se inicia con un proyecto, o sea, con un ejemplo muy básico que se llama Hola Mundo, que imprime en pantalla Hola Mundo. Entonces a este nodo de acá pues lo seleccionamos y le añadimos un script. Con este botón de acá se añade el script y tenemos varias opciones. Aquí primero que el lenguaje, que es Script, Native Script o Visual Script. También Godot soporta un lenguaje visual. En este video no vamos a ver eso, vamos a utilizar GetScript. ¿Y de dónde hereda este nodo? Viene de Node. Y una plantilla La plantilla es algo que esté escrito antes de que nosotros empezamos a escribir. O sea, lo vamos a dejar en predeterminado. Y si el script es integrado, eso quiere decir que el script está dentro de la escena, pero yo la verdad no me gusta usarlo, la verdad. No me llama mucho esta opción. Entonces lo guardamos simplemente como Hola Mundo y lo creamos. Y si vemos acá, voy a agrandar un poco la pantalla. Si vemos acá nos dice algunas características del lenguaje de programación de GetScript. Pero nosotros simplemente vamos a pasar de esto porque estamos en un momento muy inicial para explicar esto de las variables, de todo eso. Eso lo vamos a ver yo creo que en el próximo video o quizás ahí un poquito más adelante. Entonces borramos esto simplemente, pero ya nos indica algunas cosas de cómo funciona el lenguaje o cómo es el lenguaje. Entonces vamos a borramos esto. Bueno, esto dice
que el ready es llamado cuando entra a la escena, al árbol de escena por primera vez. Este ready. Y importante, este ready se ejecuta dentro de este nodo. O sea, a ver, le voy a dar play. Le voy a dar play para que puedan ver. Le voy a dar play. Aquí seleccionamos un nodo raíz. O sea, un nodo principal para ejecutar la escena. Por ejemplo, al seleccionar, ahí seleccionamos el actual. Y esto después se puede cambiar acá en configuración del proyecto, en config. No, en run. Y aquí dice main get script. Entonces se puede cambiar acá, por ejemplo, si lo borro, lo cierro, y le doy play de nuevo. Selecciona, dice, no se ha definido ninguna escena principal, seleccionar una. Es posible cambiarla más tarde en configuración del proyecto, bajo la categoría de aplicación. Ya. Entonces nosotros seleccionamos una, aquí lo hacemos más visual. Seleccionamos esto, main get script. Y aquí tenemos nuestro juego, que no hace nada de momento. Ya. Lo que pasa con el ready, este es el callback que mencionaba antes, pero después vamos a entrar más en detalle de eso. Los callbacks tienen un ¿cómo se llama? Un guión bajo al inicio, la función es callback, y también los guiones bajos también se usan para otras cosas también en Godot, en un getScript. Bueno, entonces esto se llama cuando el nodo entra en escena por primera vez. Y aquí simplemente vamos a hacer un print. ¿Y qué vamos a imprimir? Print. Hola. O hola Furicode. Poco egocéntrico, pero ahí cambié lo. Es que normalmente se usa hola mundo, entonces yo puse hola Furicode. Ya. Ahí lo guardo y le doy play. Y como se puede ver ahí apenas, espero que se vea en el video, dice hola Furicode. Y eso está bien porque imprime algo ya en pantalla. Ya. Haciendo este primer programa es como el primer paso para empezar a programar y todo eso. Después vienen cosas obviamente mucho más complicadas. O sea, entre comillas más complicadas. Pero lo vamos a tratar de hacer de forma muy amena y agradable. Y eso es todo. Espero que les guste este video. Dejen su like si es que les gustó, porque estamos yendo por un camino súper light, por así decirlo. O sea, sin tan... O sea, tratando de explicar lo más simple posible, ojalá. Lo más simple que yo pueda explicar. Y esa es la idea, para que todos puedan aprender este lenguaje y puedan aprender Godot Engine. Nos vemos.